Hola camaradas de la montaña. Bueno, el día de hoy lo que vamos a ver es cómo trabajar en la carta, tanto para saber cómo ir de un punto a otro obteniendo un rumbo, cómo utilizar las distintas marcaciones para poder posicionarnos y ayudarnos a posicionarnos dentro de la carta. Bueno, espero que les sea de utilidad y vamos a ir haciendo más videos sobre estos temas. Bueno, acá podemos ver la carta de Vallecitos. Podemos ver que están las líneas de los meridianos en negro, que son estas líneas de acá. Y en rojo podemos ver que son las coordenadas UTM. ¿Qué? Si nosotros medimos acá entre 460.000 y 69 grados 25 minutos 30, tenemos 11.5 milímetros. Por otra parte, si vamos del lado sur, ahí podemos observar claramente cómo son 12 milímetros entre esa misma línea UTM y el meridiano. Pero claramente se está abriendo ahí el meridiano con respecto a la coordenada UTM, que la coordenada UTM es paralela al lateral de la carta. Eso también lo podemos observar midiendo 18 milímetros y 18 milímetros. Bueno, para entender un poquito de dónde sale o por qué estamos midiendo o comparando cuál es la distancia al borde de la carta entre la coordenada UTM, que es la grilla UTM, y los meridianos, es que hay que explicar un poquito la convergencia, que es esta diferencia, el ángulo que forma esta diferencia entre esas dos líneas. Me quiero ir un poquito para atrás a las proyecciones. La proyección cilíndrica Mercator, esta es la que nosotros vemos en el primario y en los mapas del primario y del secundario, podemos ver que el cilindro está de forma vertical. Eso tiene una particularidad de que todos los meridianos, como se ve acá en este esquemita que estamos desdoblando el mapa del cilindro, que sería la proyección, coinciden con los meridianos. O sea, si bien están plegados sobre el cilindro, cuando se extienden quedan alineados, no se curvan hacia la izquierda y hacia la derecha, sino que solo se los endereza y se los pone en vertical. Esto hace que si bien se extienden acá, no se curvan con respecto al punto donde tangentea el gajo. Eso cuando, en cambio, en las cartas topográficas que nosotros usamos una proyección transversal, donde el cilindro está colocado de esta manera, vemos que si nosotros queremos proyectar el cilindro, el meridiano, que no sea el del gajo, el del eje ¿verdad? Este sí o sí al enderezarlo se curva con respecto al, a la grilla que conforma el plano. Y de ahí surge una pequeña diferencia entre justamente la grilla, que es la que forman los extremos del plano, con el meridiano. O sea, el norte que marca este meridiano de la grilla tiene un ángulo con el meridiano original geográfico. Y de ahí surge ese pequeño angulito que es la convergencia. Hecha la salvedad anterior, acá podemos ver cómo quedan aplicados todos estos ángulos en un ejemplo como es el del Cerro Yuyayaco. Este es el campamento base, eh, para poner un poquito en situación, ¿no? El campamento base que está al sudeste, este es el campamento de altura y acá está la cumbre. Este fue el recorrido de subida y el track de bajada que hice en su momento, hace unos años. Y bueno, esta es la fichita que nos aporta los datos sobre las coordenadas del punto base. Estas son las coordenadas UTM, estas son las coordenadas geográficas y esta es la convergencia. En este caso son 12 minutitos, ¿no? Esa es la diferencia que está entre el norte de la carta y el norte verdadero, ¿no? Los extremos de la carta coinciden con el norte de la carta y con la grilla UTM, que no es otra cosa que una parrilla puesta arriba de la carta. Y por lo que explicaba antes de la proyección, es que sucede este angulito que está acá entre el norte de la carta y el norte verdadero, del que surge esta ficha, que nos da la convergencia. Después tenemos este angulito igual, la aclaración que habría que hacer es que en ningún lugar llega al grado o está cercano al grado. Entonces,
en la práctica lo despreciamos, pero bueno, es solo para saber que existe, que no es exactamente igual el norte de la carta y el norte verdadero, como ahí vamos a después medir en la carta y ver que hay un poquito de diferencia cuando los medimos y los comparamos en el propio mapa, ¿no? Acá podemos ver la declinación magnética, que es la diferencia que hay entre el norte verdadero y el norte magnético. Y acá vemos, bueno, representados los diferentes ángulos. Si yo quiero ir desde el campamento base al campamento de altura, bueno, tengo, ahí hago las animaciones para aprovechar un poquito. Bueno, tengo un rumbo verdadero de 323 que va desde el norte verdadero hasta el rumbo, el trayecto, la derrota que yo quiero hacer. Siempre contamos en sentido horario. Después tengo el rumbo de la carta. Esto no está hecho en escala, sino que es para que se representen cada una de las líneas de base y sus ángulos. Tengo el rumbo de la carta que entonces es también 3:23 porque son unos minutitos nada más. Acá vemos que son solo 12 minutos. La declinación sí son 5 grados. Y bueno, podemos ver que está posicionado en este caso, que es -5, o sea, que va hacia el oeste. Está posicionado al oeste del norte verdadero y el norte de la carta, el norte magnético. Entonces eso le agrega, estos 5 grados se le agregan. Pues a mí me gusta hacerlo de forma gráfica y no en alguna fórmula. Y tenemos un rumbo magnético de 328. Bueno, rumbo. Rumbo, genéricamente hablando, es una dirección, ¿verdad? Siempre se interpreta como que es la dirección la cual yo quiero ir, ¿no? Por ahora vamos a quedarnos con eso. Entonces, bueno, ¿cómo tomo un rumbo? ¿Verdad? Esa dirección a la que yo quiero ir, voy a poner un ejemplo práctico, es desde Las Veguitas a Piedra Grande. Lo voy a poner recto, pese a que tengo el sendero que me va indicando este trayecto que será el más cómodo o sea, ya está probado que es por ahí, digamos, el más cómodo. Pero a los fines, digamos, de poder tomar el rumbo y de llevarlo, les voy a mostrar lo siguiente, ¿no? Si yo quiero ir desde Las Veguitas a Piedra Grande, yo tengo un camino que es el que me propongo seguir o el que quiero ver. Bueno, ese camino, para poder identificarlo, lo determino a través de un ángulo. El ángulo siempre va a ser en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de un norte con respecto al norte verdadero, que es lo que frecuentemente usamos, que es lo que usa ahora el GPS y está fundado en la forma que tiene la Tierra, nosotros lo hacemos con respecto a los meridianos. Entonces acá podemos ver cada uno de los meridianos. Acá lo puedo hacer un poquito más grueso para que se vea. ¿No? Entonces, el ángulo con respecto al meridiano que me va a determinar el norte va a ser este. Este ángulo que da toda la vuelta es el rumbo verdadero. Ahora, acá tengo una coordenada UTM. Si yo hago exactamente lo mismo sobre la coordenada UTM, voy a tener el norte de la carta. Es muy parecido el norte de la carta y el norte verdadero. Esa diferencia, como vimos antes, es la convergencia, ¿verdad? En este tipo de escalas es muy chiquita la diferencia, pero bueno, existe. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo medimos ese ángulo? Si yo con lo único que cuento es el transportador, y acá está mi transportador al que le he hecho un agujero, voy entonces a voy a hacer coincidir el meridiano ¿verdad? Bueno, acá lo voy a prolongar un poquitito más para que sea más cómodo. Acá pueden ver, yo posiciono en el centro. Como yo quiero ir desde este punto a este punto, en esta dirección, entonces el ángulo es este, mido de este lado. ¿Está bien? Acá yo tengo 180, ahí lo voy a
Pone un poquito mejor. Acá tiene demasiados números que confundan, ¿verdad? Esto es 210, 240, 249. Ahí tengo 249. Este sería 250. No le demos importancia a estos números porque está girando hacia el otro lado. Si ven, estos números vienen 260, 270, 280. 249 grados. O sea, con el transportador, si yo grafico los meridianos, lo puedo hacer perfectamente, con el agujerito que hice para ayudarme. Ahora, ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso la brújula en este caso? ¿Verdad? ¿Qué es la brújula? En líneas generales, es un instrumento que sirve para medir ángulos, como ya he nombrado en otras oportunidades, ¿verdad? Bueno, este instrumento que sirve para medir ángulos tiene un plato que su objetivo es poder trabajar en la carta, que como pueden ver acá tiene una escala, que esta es 1 en 50.000, y tiene acá otra escala, la cual esta es 1 en 25.000. Nosotros estamos trabajando en esta escala de 1 en 25.000, ¿verdad? Si yo apoyo esta regla, puedo ver que las coordenadas UTM que marcan están de a 1000 metros, las líneas rojas estas, coinciden acá 0, 500, 1000, 1500. De acá a acá tengo 1000 metros, estos son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Bueno, esta es una de las funciones de la brújula. La otra función es, aparte del plato, tiene un limbo, que es donde flota la aguja, pero para el trabajo con la carta no le vamos a prestar atención a la aguja. Sí a un transportador. Acá tiene todo un cuadrante que tiene la rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste, y los números. Y esto es móvil, ¿no? Yo puedo hacer coincidir el norte con la base de la brújula, o sea, con el plato, ¿verdad? Pero también lo puedo mover. Como ayuda, como se puede ver acá, tengo este guioncito que está acá, que me ayuda a leer. Ese guioncito siempre va en paralelo con el borde de la brújula y con la línea de mira. Entonces yo siempre en ese guioncito leyendo ahí sé cuál es el ángulo que marca este borde o el centro. Otro elemento que tiene la brújula son estas líneas paralelas. ¿Está bien? Eso me va a ayudar a tomar los ángulos y ahora voy a mostrar cómo. Y otra cuestión que tiene, aprovecho para mostrarlo acá, son estos angulitos. Acá pueden ver 20, 40 y acá dice declinación oeste y declinación este. Eso me va a ayudar cuando yo tenga que tenga que llevar este ángulo al terreno para, en vez de poner la aguja imantada en el norte, desfasarla y poder así aplicarle la declinación directamente y poder hacer lecturas directas sobre el dial. Eso después lo voy a mostrar. Ahora vamos a usarla, o sea, vamos a emplear el uso de la carta. Nosotros nos había dado 249. Bueno, ¿cómo hacemos lo mismo pero con la brújula? Es bastante sencillo. Yo puedo utilizarla de varias maneras. Primero tengo que tener presente que el guión me indica hacia dónde voy. En este caso yo voy de acá, o sea, de Vallecitos a Piedra Grande. Entonces lo voy a poner en esta posición. Esta línea que va por el centro es paralela, igual que esta. Recuerden que acá no hay que mirar la aguja porque no cumple ninguna función. Entonces, ¿yo cómo mido el ángulo?
hago coincidir el norte con el norte verdadero. Y para poder ver el norte verdadero, acá abajo está la línea, que yo resalté el meridiano, pero que está sobre la carta. Entonces, lo hago coincidir con el norte. Mi norte lo hago coincidir con el meridiano. El borde de la carta, el norte con el meridiano. Miramos el guión, que es el que me indica dónde está. Y poner 249. En este caso, cada una de las líneas son 2 grados, así que acá tiene un poquito menos de definición. Pero pueden observar que también es 249, nos llega a 250, que es la línea un poquito más larga. Otra forma de utilizarla, que es la forma práctica, que tiene que ver con estas líneas paralelas. O sea, si yo en lugar de hacer coincidir el norte con el meridiano, hago coincidir cualquiera de las paralelas, ven que yo la desplazo y es exactamente la misma, por la regla de las paralelas, el ángulo no varía. O sea, quiere decir que yo no necesito necesariamente hacer coincidir el meridiano con el norte de la brújula, sino que puedo hacerlo con cualquiera de las paralelas que me presenta el dial. Eso me da mucha flexibilidad porque puedo moverme en este sentido y es más, o sea, me da más posibilidades para poder medir el ángulo. Por eso es más práctico esta brújula. Ejemplo, voy a poner otro tipo de ejemplo. Si yo quisiera medir el Stepanek entre la aguja cava, lo uno, inclusive a simple vista, roto, lo alineo con el norte, en este caso, bueno, me quedo con la UTM, me fijo la lectura, y acá me da 82. ¿Qué otra situación qué otra aplicación puedo yo tener de la brújula más que decirme que si yo quiero ir desde Las Veguitas a Piedra Grande, voy a ir en el rumbo, tengo que seguir el rumbo 249, ¿no? Estamos hablando de en la carta. ¿Qué otra utilidad le puedo dar en la carta? Bueno, para eso un poco habría que adentrarse o nombrar cómo yo me oriento, cómo utilizo yo la carta. Si yo vengo con el auto hasta el centro de esquí, yo ya sé que estoy en la zona del centro de esquí. Y después sigo por el arroyo, y acá hay un sendero marcado, yo voy a saber que estoy en esta zona. Bien, ese tipo de navegación donde yo voy reconociendo los elementos que me va diciendo, acá en Las Veguitas, por ejemplo, yo voy a llegar a Las Veguitas y hay un cartel que puso el guardaparque que dice Campamento Las Veguitas. Entonces yo me estoy orientando de una manera somera, se lo dicen en algunos textos, o en zona. O sea, yo sé que estoy en esta zona. Generalmente cuando nos movemos así, incluso cuando andamos en el auto y antes de que existiera el GPS y teníamos los mapas ruteros, uno iba viendo los kilómetros, iba viendo los pueblos que iba cruzando y no tenía una idea de que andaba en una determinada zona. Normalmente cuando uno tiene una navegación relajada, con eso alcanza. ¿Está bien? Pero vamos a plantearlo que uno quiere tener algún tipo un poco más de precisión. Yo empiezo a caminar por este sendero que coincide, como pueden ver acá, con un arroyo, el de Las Veguitas, sigue por el Infiernillo. Esto es toda la descarga de este glaciar. ¿Está bien? Entonces, yo quiero saber en qué lugar. Yo sé que estoy en este arroyo, porque voy caminando por el arroyo, el sendero queda de un lado, luego pasa al otro, pero siempre va siguiendo el arroyo, básicamente. Yo sé que me estoy moviendo por esta zona, ¿no? Lo puedo saber porque voy reconociendo el relieve y los elementos naturales. Ahora bien, quiero saber a qué altura estoy. Bueno, una de las formas que tenemos es cómo hago yo para incorporar otro dato. Esto pasa a ser una línea de posición. Yo sé que estoy en esta línea, entonces esto es una línea de posición. Para yo obtener una posición más precisa, tengo que cortarlo con otra información. Esa información puede ser mi altímetro y que me diga que yo estoy en una determinada cota. Entonces me fijo cuál es la línea de altura que se condice con esa altura. Entonces yo sé que voy a estar en una posición determinada. ¿Está bien? Eso sería una de las formas. Ahora bien, eso no implica el uso de la brújula. ¿Cómo puedo usar yo la brújula?
y yo voy caminando por acá y yo sé que la aguja cava, por ejemplo, que es muy reconocible, pues muy puntiaguda, está a un determinado rumbo. Yo voy caminando y lo observo. Entonces tomo mi brújula y mido cuál es el rumbo a la aguja cava. Después vamos a ver en la práctica cómo se toma el rumbo con una brújula, pero yo lo que quiero ver es cómo aplico ese rumbo en la carta. En este momento lo que estoy concentrado es en eso. Supongamos que me dio 060, 60 grados, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer con la brújula es poner el guioncito que habíamos visto antes, ponerlo en 60. ¿Está bien? Una vez que yo lo pongo en 60, el ángulo acá, como pueden ver, ya quedó marcado. O sea, el centro de la brújula y el norte de la brújula me quedaron a 160 grados. Si yo prolongo este angulito que está acá, es también de 60 grados, igual que es acá. Esa es la propiedad de las paralelas que yo les digo. Entonces, hago lo siguiente. Lo que tengo que hacer simplemente es hacer coincidir la aguja cava con el lateral de la brújula. Y después lo que voy a hacer es girar la brújula de alguna manera que coincida con alguna de las, o sea, ya sea el norte o cualquiera de sus paralelas, coincida con uno de los meridianos. Cuando ahí lo logro, trazo la línea. Entonces, si yo estoy en el arroyo y veo la aguja cava al 060, significa que estoy en esta posición. Esa es otra de las aplicaciones. Yo estoy cruzando dos líneas. Una línea que reconozco porque estoy en el terreno y la otra línea porque mido a algún punto que yo reconozco tanto en la realidad, en el terreno, como acá en la carta. Esta sería una navegación de línea. Yo me muevo por una línea y después lo corto con otra línea de posición. Ahora vamos a plantear otra situación distinta, que sería la última aplicación que tiene la brújula en la carta, que sería la navegación de precisión o de punto, porque yo determino un punto. Y en el ejemplo práctico es el de triangular. ¿Qué es triangular? Es tomar tres posiciones porque yo con dos líneas, cortando como les mostré, puedo obtener una posición. Pero nunca nos da tan exacto, siempre hay algún tipo de error. Entonces si le sacamos a un tercer objeto, vamos a tener una mayor precisión. Entonces voy a ir a ese ejemplo que tenía. Bueno, la línea esta la voy a reproducir. Acá yo, por ejemplo, yo estoy en una posición donde yo con la brújula, igual que cuando hice con la aguja cava, ahora yo no sé, o sea, yo no reconozco el arroyo, o no sé si es este arroyo o este arroyo y tengo dudas. Entonces no me es válida esta línea porque no estoy seguro que el arroyo en el que yo estoy es este. No sé si es este, no sé si es este, tengo dudas, supongamos esa situación. ¿Bien? Pero sí veo que la aguja cava está al 060 con mi brújula. Sé que la Adolfo Calle está al 321, de Quelfranque está al 200. Bueno, entonces lo que hago es lo mismo que hice antes con la aguja cava, pero hago con los tres. Esta línea ya estaba marcada, la voy a repasar. ¿Verdad? Después dije que el Adolfo Calle estaba al 321. Así que voy a hacer lo mismo que había hecho antes. Ahí, si estoy justo en la línea del 320, si no, ya me paso al 322, que es la próxima línea, entonces sería ahí intermedio. Dije que 321 al Adolfo Calle, entonces significa que yo estoy en una posición donde veo al Adolfo Calle el 321. Entonces, siempre tengo que ir hacia donde yo miraría, hacia donde veo el plato, del centro hacia donde está el guión. Y ahora tengo que buscar alinear con un meridiano. Ahí estoy viendo un meridiano, está un poco tenue, no sé si saldrá en la filmación.
pero justo coincide con el lateral acá del norte, de la flecha que marca el norte. Me tomo mi tiempo de hacerlo lo más preciso posible, porque acá tengo tiempo, nada me urge. Y trazo. Después tengo que el franque, que está acá, está al 200 y vuelvo a hacer lo mismo. Coloco el guión al 200. Significa que yo estoy acá y lo voy a ver al 200. Tendría que ser por ahí, sería lo ideal. Acá abajo estoy viendo, voy a poner el lápiz sobre el franque, así no, ahí se coincide una de las líneas. ¿Ven? Y ahí me queda un pequeño triangulito muy chiquitito, ahí sería el punto donde yo me encuentro. Ahora ven que si yo quiero triangular con un transportador, porque no tengo, y es un poquito más complicado. Porque yo lo que tendría que ver es, por ejemplo con el franque, si yo estoy al 200, significa 180, 190, 200. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner el pico franque acá, hacer coincidir con el valor del 200 y buscar que esta línea sea lo más paralela posible a un meridiano. Con lo cual, al no tener líneas paralelas acá, lo estoy haciendo bastante a ojo. Ahí este centro me tendría que dar sobre la línea para que yo lo pueda determinar. Ven que es bastante más engorroso. Y acá arriba. Y después venir con una regla y unirlo. Esto realmente, para trabajar en la carta, simplifica mucho el trabajo. Bueno, esas serían las utilidades que tiene la forma de utilizar la brújula en la carta para sacar un rumbo y para triangular. O sea, mido un ángulo que está en el mapa y en el otro un ángulo que está afuera, lo traigo y lo grafico en el mapa. Esas son las dos aplicaciones. Hay una tercera aplicación que sirve para la navegación somera. Y lo que hago básicamente es llevo el norte, lo hago coincidir con el eje de la brújula, con la línea de mira. Y entonces, por ejemplo, doblo el mapa. Supongamos que yo vengo por Vallecitos. ¿Está bien? Entonces hago coincidir con una de las coordenadas UTM. O con un meridiano, si estuviéramos... O sea, lo correcto sería con el meridiano. Si es que porque vamos a tomar este lugar que es Vallecitos y no tiene declinación, ¿no? Entonces, lo que hago es... Lo pongo paralelo. Hago coincidir al norte de la brújula con el meridiano. Yo sé que estoy en este lugar, el mapa está orientado, entonces si yo miro en esa dirección voy a ver eso. Si miro en esta dirección voy a ver Las Vegas. Bueno, la aguja acaba, ¿no? Pues Las Vegas está en el valle, no lo voy a ver por una diferencia de altura, pero los cerros lo voy a poder ver. Entonces, perfectamente yo ahora puedo medir el rumbo de, suponiendo que estoy en Las Veguitas, a un cerro que me llama la atención, como puede ser el Adolfo Calle. Lo giro con el norte, lo mantengo así, hago coincidir el meridiano. Y ahora, si yo miraría con la brújula en la realidad, vería el Adolfo Calle en la realidad y podría saber cuál era este cerro que yo lo veía acá graficado, lo podría distinguir en la realidad si veo que hay varios picos. Esto de utilizar la brújula para orientar el mapa es lo principal a la hora de hacer una navegación somera. Siempre que yo me voy moviendo con el mapa lo voy llevando orientado. Entonces puedo ver realmente cada uno de los elementos como están distribuidos en la realidad.